llena de gracia, llena de amor. Su ponencia, la devoción del Santo Rosario y la evangelización. Adelante. Un aplauso. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí. Quiero primeramente agradecer al Padre La Roca y a todos los organizadores. Como lo fundamental no es ser importante, sino ser útil y santo, yo quiero en esta mañana, de verdad no sé qué hora es ahorita, pero creo que todavía estamos en la mañana, quiero ser útil para ustedes a través de esta ponencia, que nos habla de la Virgen María, que nos habla de la devoción del Santo Rosario y la evangelización. Ustedes de alguna manera saben eso, yo estoy segura, porque aquí estamos congregados la mayoría, si no todos los movimientos que hacemos vida en la Iglesia Católica. Y todos tenemos a nuestra Madre común, que es la Madre María, nuestra Madre del Cielo. Y por eso sabemos que la devoción del Santo Rosario es una herramienta poderosísima para evangelizar. Yo les vengo a hablar desde mi experiencia personal como dominica, como perteneciente a la Orden de Predicadores y como miembro de la Cofradía del Santísimo Rosario de la Parroquia Espíritu Santo. Bien, quiero comenzar con una pregunta. Si voy un poquito apurada, me perdonan, pero tenemos que apresurar, eso me dijeron. Entonces, quiero decirle tantas cosas, pero el tiempo no está en este momento a nuestro favor. Sin embargo, quiero comenzar con una pregunta. Ustedes se han preguntado, valga la redundancia, ¿por qué el Santo Rosario, por qué la devoción del Santo Rosario congrega a tantas personas y las transforma? ¿Por qué, por ejemplo, San Juan Pablo II, cuando era Papa, manifestaba que su oración preferida era el rezo del Santo Rosario? Como, por ejemplo, el Papa, con todas las obligaciones y las responsabilidades que tenía, buscaba el tiempo todos los días para rezar el Santo Rosario. Y los santos, ustedes, será muy difícil ver un santo que no tenga el rosario en la mano o que no tenga en su hábito el rosario. Todos los santos son ejemplo para nosotros de la devoción del Santo Rosario. Entonces, con esa pregunta quiero comenzar con un poco de historia acerca del rosario. En el siglo IX, los monjes cantaban los salmos, cantaban 150 salmos todos los días. Y esos salmos, habían algunos monjes que no sabían leer. Por eso ellos rezaban 150 Padre Nuestros. Eso se puede decir que es la base, que desde allí, de esa recitación del Padre Nuestro, nace un poco el Santo Rosario. Sin embargo, Santo Domingo de Guzmán, nuestro padre fundador de la Orden de Predicadores, allí lo tienen, Santo Domingo tuvo un sueño, que la Virgen María se le presentó y le entregó la camándula del rosario y le encomendó que propagara esta devoción por todo el mundo y la propagara como un arma poderosa de protección contra los enemigos de la fe y contra los enemigos del alma. Por eso es que ustedes oyen por allí que Santo Domingo es el fundador del Santo Rosario. Luego, eso pasó en el siglo XIII. En el siglo XVI, durante la batalla de Lepanto,
los musulmanes, ustedes saben, bueno, los musulmanes querían acabar con la iglesia y adueñarse de las tierras. Y ellos querían hacer eso, y las tropas cristianas estaban defendiendo, por supuesto, su postura y defendían a la iglesia. Esa batalla se dio un 7 de octubre y el Papa Pío V encomendó a los feligreses que rezaran el rosario. Incluso las mismas tropas rezaban el rosario. Cuando se dio la batalla como tal, mientras combatían, el Papa, los obispos y los sacerdotes rezaban el rosario. Mientras unos iban a la batalla, otros hacían la batalla espiritual, que era rezando el rosario. Sorpresivamente, a pesar de que estas tropas musulmanas eran mayor en número, las tropas cristianas lograron la victoria en esa batalla. Y los mismos musulmanes detenidos eran los que manifestaban que ellos no entendían cómo, ellos no entendían cómo cómo había acontecido aquello, que ellos solamente veían durante la batalla, veían a una señora que desde el cielo les lanzaba piedra, una señora con un niño en brazos les lanzaba piedra. Por eso es que dentro de las letanías está la auxilio de los cristianos. Esa es la historia. Entonces, todos los 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario. Originalmente era la Virgen de la Victoria, pero luego la Iglesia transformó el nombre, o lo cambió por la Virgen del Rosario. Ok. Para entrar en contexto, nosotros vamos a manejar tres conceptos. Ahora sí. 3 conceptos que vamos a manejar durante la ponencia como tal. El primero es la oración del cristiano. La oración del cristiano es aquella que nos permite buscar a Jesús, que nos permite encontrarnos con Él y acercarnos a su amor. Otro concepto que vamos a manejar es el rosario. El rosario es una oración mariana a través de la cual nosotros meditamos y contemplamos los misterios de Cristo. Luego, la evangelización. Nosotros estamos hablando del rosario como herramienta de evangelización. Y la evangelización es la forma de llevar la palabra de Cristo a los hombres, a todos, pero sobre todo a los que no conocen a Cristo. Esa es nuestra misión. El detalle es cómo lo hacemos, de qué manera. En este caso, el rosario, que es una devoción mariana, nos permite usarlo, llamando de buena forma el término, usando el rosario para poder evangelizar, llevar la palabra de Dios al mundo, llevar la palabra de Dios a nuestras comunidades, a nuestro entorno, a nuestra familia. Ahora, hermanos, todo parte de la evangelización. ¿Por qué decimos que todo parte de la evangelización? La evangelización, antes, debo mencionar el sustento criollo, el sustento teórico, porque la Iglesia, preocupada por la forma de evangelizar, ha sacado diferentes documentos a lo largo de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II.
como respuesta a las inquietudes y a la preocupación de cómo vamos a evangelizar, saca varios documentos, pero algunos de ellos, el primero es la Carta Apostólica Ubi Cunci et Semper en el 2010. Otro documento, Orientaciones sobre Ministerios y Catequesis en el 2022. Y un tercer documento, Instrumentum Laboris, 2012. Todos ellos con la finalidad de buscar herramientas de cómo llegar a los fieles católicos de manera dinámica, sobre todo en estos tiempos, sobre todo a las nuevas generaciones. Ahora sí, todo parte de la evangelización. Todo parte de la evangelización, hermanos. Si nosotros podemos hacer 40 rosarios diarios, pero si el fin último no es evangelizar, no estamos haciendo nada, ¿verdad? No estaríamos haciendo nada. El fin siempre tiene que ser evangelizar, transformar a la persona, llegarle a la gente para que mejore su actitud, para que sean mejores personas, mejores ciudadanos. Como lo hizo Cristo en principio, cuando Él consiguió el problema que lo narra en el versículo 25 del capítulo 24 de San Lucas. Estaban hechos de un corazón de piedra, insensatos y tardos de corazón. Les costaba creer en las Sagradas Escrituras y todo lo que los profetas habían dicho. Ese era el problema. ¿Y cuál fue la solución que Cristo consiguió o Cristo determinó? La evangelización. Evangelizar para acabar con ese problema que había, que las personas no conocían a Cristo, no tenían a Cristo en su corazón. Decidieron evangelizar, haciendo caso a ese mandato de Cristo. Como dice también en Marcos capítulo 1, versículo 15, conviértanse y crean en el Evangelio. Salgamos a evangelizar. Quizás sin darnos cuenta, si vamos descuidando esa que es nuestra verdadera misión, evangelizar. Evangelizar a través de nuestra vida personal, en la casa, en el hogar, con la familia. Lo decía la doctora Fleury. Nosotros como madres tenemos una importantísima misión, evangelizar desde la casa. En nuestra profesión, como profesionales, como católicos, nosotros estamos obligados a llevar la palabra de Dios. Después de ser bautizados, nosotros debemos llevar la palabra de Dios al mundo. Urge, hermanos, sembrar la semilla. No debemos ser como el campesino que prepara la tierra, la abona, la fertiliza, pero si no siembra la semilla, no estamos haciendo nada. Si nosotros no sembramos la semilla, perdemos. Nosotros como grupo, todos, sacerdotes, monjas, emausianos, dominicos, catequistas, todos debemos tomar esa herramienta, ¿verdad? Evangelizar desde nuestros grupos. Podemos hacer muchos retiros, podemos hacer muchos encuentros, pero si después de ellos nosotros no continuamos con la evangelización, corremos el riesgo de quedar solo en la alegría, en el gozo de ese encuentro, pero después, el día después, tiene que ser trabajo en equipo, todos con un mismo fin, que es llevar la palabra de Dios al mundo.
Ok, allí lo dice, para que exista una verdadera conversión de la mente y el corazón, sembrar la semilla, todos hacer el trabajo que nos corresponde y con un mismo fin, predicando a tiempo y a destiempo, como decimos los dominicos. Los dominicos somos custodios del rosario, porque Santo Domingo de Guzmán fue el fundador del rosario. Pero además de eso, los dominicos manejamos 4 pilares fundamentales en nuestra espiritualidad: el estudio, la oración, la predicación y la vida en comunidad. Esos 4 pilares perfectamente nosotros los podemos desarrollar a través del rosario, porque con el rosario oramos, con el rosario podemos predicar. Para poder predicar tenemos que estudiar, ¿verdad? Porque nadie da lo que no conoce. Por eso tenemos que estudiar para poder predicar. Y finalmente la vida en comunidad, cuando rezamos con las comunidades, cuando rezamos con nuestros grupos, cuando rezamos en la parroquia o incluso cuando rezamos de manera personal, también estamos rezando de alguna manera en comunidad, porque pedimos a la Virgen por todas las personas, por las intenciones del mundo, por las intenciones de nuestros hermanos. Ahora, podemos nosotros visualizar hoy de qué manera nosotros, o algunas herramientas que podemos nosotros estar muy pendientes a la hora de evangelizar. ¿Qué puedo hacer para procurar una buena evangelización? Primero, conocer y tener a Dios en nuestro corazón. Lo mismo que decía hace poco. Primero tengo que conocer yo a Dios, tenerlo en el corazón, creer en Él, estar verdaderamente seguro de que Dios es mi guía. Porque si yo no lo tengo en mi corazón, ¿cómo lo voy a hacer llegar a los demás? Entonces es sumamente importante que nosotros nos revisemos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Eso es lo primero. Si yo estoy segura de cuál es mi relación con Dios, puedo luego llevarla a los demás a través de la evangelización. Número 2. Dejar de ser autómatas de la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Dejar de ser ese católico que solamente va a misa, que va a misa los domingos, o voy a misa porque me obligan, o porque no me quiero condenar, o porque me quiero salvar. Tengo el crucifijo en la mano, pero por otro lado le estoy haciendo daño a mis hermanos. Entonces no estoy haciendo nada. Debo dejar de ser ese católico, o el católico social que llaman, que es el católico que va a la iglesia cuando hay un bautismo, cuando hay una primera comunión, por cumplir. Entonces debemos ser católicos entregados. De hecho, hay un librito que quería mencionarles, lo estaba revisando y en ese libro me conseguí algo muy interesante acerca de la cruz. Si nosotros somos servidores de la iglesia, participamos en la iglesia, somos católicos, somos cristianos católicos, nosotros solamente manejamos el tronco el tronco vertical de la cruz, el tronco vertical. Si pertenecemos a un apostolado y hacemos un servicio a los hermanos, completamos esa cruz, es decir, el tronco horizontal, es decir, algo así. Si nosotros, es muy pequeñito, pero lo conseguí en estos días revisando el libro y me pareció muy interesante. Todos de alguna manera, esto es una invitación a hacer apostolado, a pertenecer a un grupo, a ser participativos de la iglesia, no solo ser servidores o participar ir a la misa o estar en un grupo sin hacer apostolado. Y el rosario
es una manera extraordinaria de hacer apostolado. Pertenecer a un grupo, pertenecer a un apostolado nos hace completar la cruz, ¿verdad? Dejamos de ser solo el tronco vertical para convertirnos con el tronco horizontal en servidores de Cristo completos. Número 3, dar testimonio de vida. Nosotros debemos ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Actuar, ¿verdad? No solamente ser, sino parecer. Que se nos note que somos católicos, que se nos note que somos cristianos, que somos carismáticos, que somos legionarios, que somos de dominicos, emausianos. O sea, no solo ser, sino parecer. ¿Yo me hago llamar o soy? Siempre hacernos esa pregunta. ¿Me hago llamar católico o soy verdaderamente católicos? Es importante que nosotros constantemente nos estemos revisando. Y eso se logra ¿cómo? Estando constantemente en preparación, revisando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, buscando bibliografía que me ayude a crecer, que me ayude. O sea, el estudio es sumamente importante, o sea, la lectura, irse nutriendo todos los días de la palabra de Dios. Siguiente. Ser un auténtico feligrés. Si yo voy a ir a la misa, o sea, bueno, yo no quiero compromiso, solamente yo voy a misa, por ahora ese es mi compromiso, ir a la iglesia, ir a la Eucaristía. Pero entonces que esa Eucaristía actúe en ti, no solo ir a la misa, y no podemos salir de la misa igual que como entramos. Tenemos que salir mejor que como entramos, mejorar. Ser verdaderos feligreses, ¿verdad? Poco a poco Jesús va a ir obrando en ti y luego poco a poco te vas a ir integrando a los diferentes movimientos y apostolados de las iglesias y de las parroquias. Siguiente. Llevar la palabra de Dios a otros. Esto, hermanos, es simplemente que yo amo tanto a mis hermanos, los quiero tanto que quiero que conozcan a Dios así como yo lo conozco. Entonces, llevar siempre la palabra de Dios a los demás, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y repito, el rosario es una excelente manera de llevar la palabra de Dios a los otros. Siguiente. Revisar mi relación con los hermanos es sumamente importante. A veces somos parte de la iglesia, parte de un grupo, pero no me la llevo bien con el hermano. Tengo problemas, no me cae bien, hay rencillas. A veces el chisme, hermanos, daña muchísimo a los grupos, más de lo que ustedes creen. Entonces no caigamos en eso, no cometamos ese error. El Papa Francisco dice que los chismosos son como los terroristas, acaban con la paz. Son como los terroristas porque acaban con la paz. Y es cierto, en algún momento nos ha pasado, lo hemos vivido. Estamos en un grupo y empieza a correrse un cuento, un chisme, y eso llega hasta acabar y perjudicar al grupo. Entonces debo revisar mi relación con los hermanos. Siguiente. Controlar las emociones. No dejar que las emociones me controlen a mí. Yo debo controlar las emociones. La alegría, la tristeza, la rabia. Todo eso hay que controlarlo, sí. Incluso la alegría. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán cómo controlar la alegría. Porque, bueno, simplemente es bueno estar alegre. Hay momentos para todo. Podemos estar alegres, pero hay un momento en que necesitamos también seriedad. Hay personas que de todo se ríen y de repente
puede no tomar en serio, sin darse cuenta, pudiera no estar tomando en serio lo que se está manifestando. Entonces debemos manejar las emociones. Si yo no manejo la tristeza, se me puede convertir en una depresión. Si no manejo la rabia, se me puede convertir en odio. Entonces, todo eso, ¿por qué estamos hablando de esto? Ustedes dirán, pero si el tema es la devoción del Santo Rosario y la evangelización, porque estamos hablando de emociones, porque todo forma parte de un conjunto. Si yo no me la llevo bien con mis hermanos, si yo no manejo las emociones como deben ser, entonces no voy a poder convivir con mis hermanos. ¿Y cómo entonces voy a evangelizar? Como decía al principio, podemos rezar el rosario, podemos rezar muchos rosarios, pero si yo no estoy permitiendo que ese rosario obre primero en mí, no estoy logrando nada. No voy a poder evangelizar. Siguiente. Descartar el sincretismo religioso. Bueno, soy cristiano, voy a misa, pertenezco a un grupo, pero a la vez voy para que me lean las cartas, o en diciembre hago el ritual del espíritu de la Navidad, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. O sea, somos católicos completos, sin buscar otras corrientes. Y por último, marcar la diferencia. Debemos ser hombres y mujeres diferentes, salir de lo común, ser educados, tener buenos modales, ser amables, oír a nuestros hermanos cuando tengan un problema. Nosotros debemos atraer a la gente. Los dominicos, yo estoy haciendo cuñas a los dominicos, pero los dominicos tenemos a Santo Domingo de Guzmán, y se dice de Santo Domingo que tenía un semblante tan especial que atraía solamente con la mirada, con la forma de ser. Y así debemos ser los católicos, atraer y no espantar a la gente. A veces hay católicos que en vez de atraer, espantan, ¿verdad? Entonces eso debemos estar muy pendientes. Nosotros a veces tenemos pensamientos, esto lo dice la hermana Glenda, tenemos pensamientos, ideas en la mente, ¿verdad? La loca de la casa que le dicen. Y si esos pensamientos, cuando pensamos, ¿verdad?, preguntémonos si esos pensamientos nos abren posibilidades. Si nos abren posibilidades, son pensamientos buenos, son pensamientos que vienen de Dios. Si por el contrario no nos abren posibilidades, son pensamientos que no van a contribuir con nuestro desarrollo personal. Igual lo podemos aplicar con las personas. Si nos encontramos, somos personas que le abrimos posibilidades a los demás, hagámonos también esa pregunta. Si le abrimos posibilidades a los demás, o por el contrario, cerramos las posibilidades a los demás. Debemos siempre construir puentes, ser hermano. A veces con oír es suficiente. Si llega a nosotros un hermano que tiene problemas, vamos a oírlo, vamos a escucharlo. Hay un ejemplo que quería ponerles aquí rapidito. En mi parroquia, yo pertenezco realmente a la parroquia Purísima Concepción de Agua Viva, pero hago vida también en la parroquia Espíritu Santo, que es donde están los padres dominicos. En la parroquia Purísima Concepción el padre nos mandó a evangelizar y llegamos a una casa y una señora nos recibió muy amablemente por educación, pero ella nos comentaba que ella era muy católica, pero empezó cierto día a tener problemas personales con su esposo, y ella incluso era de Matrimonios con Cristo, y se acercó al esposo, a la hermana, una de las coordinadoras, y le comenta pues su situación. Ella lo que quería a lo mejor era
que la oyeran. Y esta hermana, en vez de ayudarla, simplemente le dijo, bueno, pero si ustedes tienen problemas, ya no van a poder pertenecer a matrimonios con Cristo. Y bueno, la mamá era evangélica y ustedes saben cómo son los evangélicos, ¿verdad? Que agarran y se aprovechan de la debilidad de las personas y bueno, se convirtió al evangelio esta hermana. Entonces, que eso no nos pase, hermanitos, que nosotros seamos personas de abrir posibilidades a nuestros hermanos, a todos. A veces ni siquiera es necesario hablar, solo con escuchar es suficiente. Ok, seguimos. Ahora sí, la devoción del Santo Rosario y la evangelización. Todo lo que anteriormente les mencioné es para que ustedes estén pendientes realmente de esos pequeños detalles que nos pueden ayudar a construir, a llevar la palabra de Dios de buena manera para no cometer esos errores. ¿Cómo el rosario fomenta nuestra evangelización? Primero, meditación de los misterios. Meditación de los misterios. El Santo Rosario, más allá de ser una simple oración repetitiva, constituye un poderoso instrumento de evangelización y un camino privilegiado a la santidad. Esta devoción mariana, arraigada en la tradición católica, ofrece una vía para profundizar en la vida de Cristo, fortaleciendo nuestra fe y acercándonos a Dios. El rosario nos invita a meditar los misterios en la vida de Cristo. Primero, al contemplar, al conocer al Cristo y sus momentos claves a través de la meditación del rosario, de los misterios. Esta transformación, el meditar los misterios del rosario me va a permitir a mí, primero que nada, transformarme yo. Y esta transformación que acontece en mí es la primera manera de evangelizar a través del rosario. Si el rosario me transforma a mí, yo puedo hacer llegar a los hermanos la buena nueva, porque me transformó a mí primero y luego puedo hacer que otros hermanos también se conviertan. Conocemos a Cristo, descubrimos sus virtudes, su amor por la humanidad y su misión redentora. La siguiente, nos identificamos con Él. Nos unimos a sus sentimientos y deseos transformando nuestra vida a imagen de la suya. Compartimos nuestra fe. Al experimentar la alegría y la esperanza que brotan de la meditación del rosario, nos vemos motivados a compartir nuestra fe con los demás. Yo me transformo primero, rezo el rosario, hago que conozco a Cristo y luego puedo llevar el rosario, puedo hacer que otros hermanos, compartir nuestra fe con los hermanos. Siguiente. También la devoción o la intercesión de María. Recuerden que estamos hablando de la devoción del Santo Rosario y la evangelización. Ya mencionamos que a través de la meditación de los misterios, cuando nosotros rezamos el rosario, acostumbrémonos a meditar, no rezarlo apresurado. Vamos a rezar y detengámonos un poquito en cada misterio, que lo mencionemos y que nos imaginemos esa escena, que todos los misterios son escenas bíblicas, ¿verdad? Entonces imaginémonos esa escena y
que la gente que está rezando el rosario se imagine esa escena con nosotros. Eso es una manera hermosa de evangelizar con cada uno de los misterios, no solamente nombrarlos, que se puedan mencionar, hacer énfasis en ese misterio, en cada misterio. Cuando nosotros decimos Jesús con la cruz a cuesta, camino del Calvario, entonces imaginémonos a ese Jesús con esa cruz tan pesada que representa todos nuestros pecados. Imaginémonos esa escena, a ese Jesús doloroso, lleno de sangre, sufriendo por nosotros. Y así cada uno de los misterios. Y otra manera también importante es aprovechar el rezo del rosario. Antes de rezar el rosario, leer el evangelio de ese día. Es muy importante. Perdone que les hable de mi experiencia, pero creo que eso puede servir. Nosotros en la zona donde yo vivo, es una urbanización, y tenemos 16 años predicando con el rosario todos los meses, o sea, en el mes de mayo todos los días y en el mes de octubre todos los días. Y empezamos solamente rezando el rosario, pero después nos dimos cuenta de que era como repitiendo simplemente la oración. Y empezamos a leer la palabra y hacemos comentarios muy cortos con las personas. Luego ofrecemos el rosario y hacemos el rosario pausadamente meditando los misterios. Eso sí, o sea, todo sin exagerar. Si nosotros vamos a ir por primera vez a una casa a rezar el rosario, no vamos a llegar rezando un rosario de 1 hora o más, ¿verdad? Porque la gente no nos va a volver a abrir la puerta. Ahí vienen esas rezanderas. Y eso dura mucho. Y yo estoy muy ocupado. Entonces vamos ganando a la gente de esa manera. Leemos brevemente el Evangelio del día, lo comentamos brevemente, tratamos de que la gente participe en ese comentario y hacemos el rosario y le damos prioridad a las peticiones de las personas dueñas de la casa. Y luego hacemos nuestro rosario sin tantas jaculatorias. Muchas veces el rosario original que nos enseñó Santo Domingo es el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Y terminamos, podemos hacer la jaculatoria que encomendó la Virgen de Fátima, es muy importante. Y también, bueno, no están mal las otras jaculatorias, pero a veces vamos como agregando y agregando y agregando jaculatorias. Entonces, si es una primera vez que llegamos a una casa y vamos a hacer un rosario tan largo, como les digo, bueno, no nos van a abrir la puerta más nunca. Entonces, ¿cómo también evangelizamos? A través, dando a entender que si rezamos el rosario, vamos a tener la intercesión de la Virgen María. ¿Quién no quiere tener la intercesión de la Virgen María en su vida? Todos, ¿verdad? Entonces, primero nos ayuda a convertirnos y a superar nuestros errores, nuestras dificultades. Segundo, nos ayuda a crecer en la fe. O sea, nosotros cuando dejamos que María participe, estamos pidiéndole todo esto. Primero, que nos ayude a convertirnos, a ser mejores personas, a ser mejores cristianos católicos. Crecer en la fe. Todos queremos crecer en la fe. Nosotros no podemos quedarnos con simplemente ser un feligrés, como decíamos antes. Debemos ir un poquito más allá. Y evangelizar. ¿Y cómo podemos evangelizar? María es el primer ejemplo de evangelizadora. María es un ejemplo para nosotros como la Madre de Dios, como esa mujer que dijo sí sin preguntar por qué. Ella es el ejemplo para evangelizar. Siguiente. Y bueno, la comunión con la iglesia. Cuando rezamos el rosario, estamos en comunión plena con la iglesia. Estamos rezando en comunidad. Somos parte de un todo, de un cuerpo místico que conforma la iglesia.
Así nosotros recemos de manera individual, estamos en ese momento del rezo del Santo Rosario, estamos en comunión con otros hermanos que están rezando el Rosario, que están pidiendo por las distintas situaciones y dificultades de Venezuela y del mundo. Y, o por ejemplo, cuando rezamos el Rosario antes de las Eucaristías, cuando se reza el Rosario, se encomienda y todos los feligreses que están llegando en ese momento a la Eucaristía están en comunión con nosotros. Entonces somos un cuerpo místico, unidos, todos unidos en una misma misión, que es rezar el Rosario, encomendarnos a la Virgen y ser parte de cada uno de los misterios de Cristo a través del Rosario. Siguiente. Beneficios de rezar el Rosario para la evangelización. Profundiza nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos en comunión con Cristo a través de sus misterios, si nosotros nos encomendamos a la Virgen María a través del Rosario, estamos profundizando nuestra vida espiritual. No es posible rezar el Rosario y no estar en comunión con Cristo. Que ese Rosario nos vaya sirviendo para transformar nuestra vida, para transformar nuestra espiritualidad. Fortalece nuestra fe, porque eso es lo que le pedimos a la Virgen, que nos ayude a mejorar, a ser mejores personas cada día. Fomenta la devoción mariana, por supuesto. Si nosotros nos vamos a dirigir a la Virgen María al rezar el Rosario, nosotros estaríamos fomentando, porque no hay Jesús sin María. Entonces, cuando rezamos el Rosario, fomentamos la devoción cristiana. Facilidad para evangelizar. Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado antes. Esto es otro de los beneficios del rezo del Rosario. Evangelizamos a través de él constantemente, desde el primer momento cuando nos encomendamos, cuando ofrecemos el Rosario, cuando se lo ofrecemos a nuestra Madre para que interceda por nosotros, nosotros estamos evangelizando, estamos llevando a través del Rosario la palabra de Dios a otros. Seguimos. Y si todo lo que anteriormente no nos ha parecido suficiente en cuanto al rezo del Rosario, entonces tenemos además otras 8 razones para rezar el Santo Rosario. Es prenda segura de salvación. Eso es lo primero. Prenda segura de salvación. Tendremos a María como abogada en el juicio final. Los hijos de María, que son los hijos del Rosario, tendrán un trato de preferencia porque van de la mano de María y llegarán al cielo. Es decir, todos los que de alguna manera rezamos o nos sumemos a esta devoción, tenemos una abogada que nos va a llevar al cielo en el momento en que nos toque partir. O sea, tendremos, como llamamos por allí en los eventos, seremos parte de esa zona VIP, ¿verdad? Con la Virgen María. Vamos de la mano de ella porque es la abogada. De hecho, dentro de las letanías también hay una letanía que menciona abogada nuestra. Y eso es cierto. Cuando rezamos el Rosario, nosotros la tenemos allí. Ella nos protege.
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María, ver a Cristo como María, como lo veía María, de una forma diferente para buscarlo, es decir, con fidelidad, con obediencia, con entrega, con devoción. Así veía María a Cristo y así debemos verlo nosotros. 3. Nos ayuda a vencer al demonio. Los santos así nos lo han enseñado. El rosario es un arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Nos ayuda a combatir con los pecados, nos ayuda pues a no caer en pecado. El que no reza el rosario es como el que va a la guerra sin arma. Debemos siempre tener esa herramienta con nosotros, siempre tener el rosario en la mano, siempre cargarlo y en cualquier momento, en cualquier circunstancia, rezarlo, porque es nuestra arma de protección en contra de los demonios, de los enemigos de la fe. Da paz y tranquilidad. El rosario nos da a Cristo por medio de María, y Cristo es pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón, y así se mantiene tranquilo y en paz. Si ustedes están con alguna situación, tomen su camándula, pídanle a la Virgen que los ayude con esa situación en particular y entréguense a ella, entréguense a Dios a través de la Virgen, a través de María, y verán que se les van a ir abriendo los caminos, el entendimiento, y van a fortalecerse en la fe y van a fortalecer esa situación o esa angustia que tienen. Son los tiempos de María. Dios ha dispuesto que la salvación llegue al mundo a través de su madre. El triunfo del Rey es el triunfo de la Madre, de María. Nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Las tentaciones de la carne son muchas, pero el amor de María es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a ella, llegar a sus pies y pedirle que nos ayude para que no caigamos en tentación y no cometamos errores. Ella nos lo pide cada vez que se aparece la Virgen en sus diferentes apariciones que ha tenido a lo largo de la historia. La Virgen María lo primero que nos pide es que recemos el Santo Rosario. Si ella nos lo pide, los santos son el ejemplo de obediencia, porque los santos lo hicieron, nosotros también debemos hacerlo. Estamos obedeciendo a nuestra Madre, estamos haciendo lo que hicieron los santos a lo largo de su vida, ¿verdad? Que vencían las tentaciones rezando el rosario. Y bueno, somos obedientes con nuestra Madre cuando ella nos pide que recemos el rosario. Y finalmente, nuestra patria lo necesita. Así es nuestra nación. Nuestra nación necesita que recemos el rosario por ella. Nuestros compatriotas, nuestros gobernantes, por el fin de las leyes absurdas que hacen daño, para que no impere el mal y sea Cristo el que reine entre nosotros. Siempre y hoy, más que nunca, nosotros como venezolanos católicos debemos pedir por nuestra patria. Lo mencionaron los ponentes anteriores y bueno, yo quiero que eso sea para nosotros una premisa, rezar el rosario y rezar por Venezuela, por nuestra patria, por la libertad, porque cese la violencia,
porque no haya más sufrimientos de madres que sufren porque sus hijos están detenidos. Pidamos, incluso aunque en algunas oportunidades nos cueste, pidamos por nuestros gobernantes, para que Dios invada ese corazón, para que sea Dios el que obre a través de ellos, de sus decisiones, de sus medidas. Y bueno, siempre pedir por cada uno de los venezolanos y de las venezolanas, nuestros compatriotas que están acá y están fuera del país. Y bueno, finalmente, hermanos, espero que, como les dije al principio, esta pequeña ponencia con la mayor humildad la preparé desde mi experiencia como dominica y como cofrade del Rosario, y espero que haya sido pues de alguna manera útil y que sea sobre todo para la gloria de Dios y para que cada vez crezca el amor a la Virgen María. Vamos a terminar con una oración. Oración. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos narra ese primer milagro que Jesús realizó gracias a la intervención de la Virgen María. Nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre en el cielo, una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y también por la Santa Iglesia. Que esta oración sirva de alabanza y sea una manera de expresar el amor y el agradecimiento a nuestra Madre, pero sobre todo el deseo de imitarle en sus virtudes humanas y cristianas. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Señor, queremos pedirte por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión y la esperanza, por todos aquellos que han perdido la fe, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias, Jesús, por esos milagros que hoy sigues realizando. Si se te acabó tu alegría y solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. Muchas gracias.